No puedo parar de pensar. ¿Cómo salir del ruido mental cuando tu mente no descansa? Sinopsis. No es que tengas un problema concreto, es que tu mente no para. Da igual lo que estés haciendo, da igual si todo está bien. Siempre hay algo, un pensamiento, luego otro, y otro más. Escenarios que no han pasado, conversaciones que no existen, dudas que no se resuelven. Y cuanto más intentas parar, más ruido hay. Sergio no sabía cuándo empezó. Su vida seguía igual, nada había cambiado realmente, pero dentro de su cabeza, todo iba demasiado rápido. No puedo parar de pensar. Es una historia sobre ansiedad mental, saturación, y ese momento, en el que vivir dentro de tu propia mente, se vuelve agotador. Una historia directa, real, para cualquiera que alguna vez ha sentido, que su mente no descansa ni un segundo. Capítulo 1. No se calla. No es un problema que puedas explicar. De hecho, eso es lo peor, porque si alguien te pregunta qué te pasa, no sabes qué decir. Todo está bien, o al menos, eso parece. Sergio se levanta, trabaja, habla con la gente, hace lo que tiene que hacer, nada fuera de lo normal, pero hay algo que no encaja, algo que no se ve desde fuera. Su cabeza no para, nunca, no hay silencio, no hay descanso real, siempre hay algo en marcha, un pensamiento que aparece sin avisar, otro que se engancha, y otro que lo sigue, como si su mente no tuviera botón de apagado. Al principio no le dio importancia, pensó que era estrés, que estaba cansado, que se le pasaría, pero no se fue, se quedó, y empezó a crecer. Estaba en el trabajo, y de repente ya no estaba. Su cuerpo seguía allí, pero su mente no, pensando en algo que había pasado hace días, o en algo que podría pasar, o en algo que ni siquiera tenía sentido. Y cuando volvía, se daba cuenta de que se había ido. Otra vez, intentó centrarse más, forzarse, prestar más atención, pero cuanto más lo intentaba, peor era, porque no era falta de atención, era exceso de pensamiento, y eso es distinto, muy distinto. Sergio empezó a notar algo que no le gustó nada. No podía decidir dejar de pensar, y en ese momento, entendió algo que le incomodó más de lo que esperaba. No tenía control. Capítulo 2. No descansa. Lo empezó a notar por las noches. Era el único momento del día en el que todo se detenía fuera, y se activaba dentro. Se acostaba cansado. El cuerpo pedía descanso, pero su cabeza no. Se tumbaba, cerraba los ojos, y durante unos segundos, parecía que todo iba a ir bien. Silencio, pero duraba poco. Siempre aparecía algo, un pensamiento suelto, una imagen, un recuerdo, y a partir de ahí, ya no paraba. Sergio intentaba ignorarlo, cambiar de postura, respirar más lento, forzarse a no pensar, pero cuanto más lo intentaba, más pensamientos aparecían, como si su mente reaccionara a ese intento de control. Empezaba a repasar el día, cosas que había dicho, cosas que podría haber hecho mejor, pequeños detalles que en otro momento no habrían tenido importancia, pero ahí, en la oscuridad, todo crecía, y después venía lo peor, el futuro, situaciones que no habían pasado, problemas que no existían, escenarios que solo estaban en su cabeza, y aún así, los sentía reales. El cuerpo reaccionaba, la respiración cambiaba, la tensión aparecía, como si todo estuviera ocurriendo de verdad. Miraba el reloj, habían pasado 20 minutos, luego 40, luego una hora, y seguía igual, cansado, pero despierto, agotado, pero activo por dentro. Al día siguiente, se levantaba peor, no por falta de sueño, por exceso de mente, y eso empezó a afectar a todo. Le costaba concentrarse, le costaba escuchar, le costaba estar presente incluso en cosas simples, porque siempre había algo de fondo, ese ruido constante, esa sensación de no poder desconectar ni un segundo. Y ahí fue cuando empezó a preocuparse, no por una situación concreta, sino por algo mucho más incómodo, por no poder estar en paz dentro de su propia cabeza. Capítulo 3. El bucle. Al principio, Sergio pensaba que el problema eran los pensamientos. Creía que tenía que eliminarlos, que si conseguía dejar de pensar, todo volvería a la normalidad, pero no era tan simple, porque no podía elegir qué pensar, ni cuándo, ni cuánto tiempo, y eso lo atrapó. Cuanto más intentaba controlar su mente, más se metía dentro de ella. Empezó a analizarlo todo, cada pensamiento, cada reacción, cada sensación, como si entenderlo fuera a solucionarlo, pero no funcionaba, porque pensar sobre lo que piensas es seguir pensando, y eso solo hacía el bucle más grande. Sergio empezó a darse cuenta de algo que no había visto antes.
No estaba intentando dejar de pensar, estaba atrapado pensando sobre el hecho de pensar. Y eso no tiene salida fácil, porque no hay un punto final. Siempre hay algo más que analizar, algo más que revisar, algo más que entender. Y cuanto más entraba, más difícil era salir. Había momentos en los que se daba cuenta, pequeños instantes de claridad, en los que veía lo que estaba pasando. Estoy otra vez aquí, pero duraban poco, porque enseguida volvía a engancharse, a otra idea, a otra preocupación, a otro pensamiento que parecía importante, aunque no lo fuera. Y ahí empezó a aparecer algo nuevo. Agotamiento, no físico, mental, un cansancio que no se va durmiendo, porque no viene del cuerpo, viene de no parar ni un segundo por dentro. Y ese tipo de cansancio es el más difícil de explicar. Capítulo 4. El momento. No fue un ataque, no fue algo extremo, no hubo un momento dramático en el que todo explotara. Fue algo mucho más simple y mucho más incómodo. Sergio estaba sentado en el sofá, sin hacer nada especial, sin presión, sin ningún motivo concreto. Un momento normal, y aún así, no estaba bien. Su mente iba rápido, saltando de un pensamiento a otro, sin pausa, sin control. Intentó distraerse, cogió el móvil, lo dejó, encendió la televisión, la apagó. Nada funcionaba, porque el problema no estaba afuera, estaba dentro. Y en ese momento lo vio claro. No podía seguir así, no porque fuera insoportable de golpe, sino porque era constante, porque no había descanso, porque no había silencio. Y eso termina agotando a cualquiera. Se quedó quieto, sin hacer nada. Por primera vez, no intentó cambiar lo que estaba pasando, no intentó pensar en otra cosa, no intentó distraerse, no intentó arreglarlo. Se quedó ahí, sintiendo el ruido, observándolo, y al principio, fue incómodo, mucho más de lo que esperaba, porque cuando no huyes, todo se vuelve más evidente. Pero no se movió, y poco a poco, algo cambió. No desaparecieron los pensamientos, pero dejaron de crecer, se quedaron ahí, sin arrastrarlo tanto, sin ocupar todo. Sergio respiró más profundo, y en ese momento tuvo una sensación nueva, pequeña, pero real, un poco de espacio, y en ese espacio, entendió algo importante. Quizá el problema no era pensar, quizá el problema era no saber estar con lo que pensaba. Capítulo 5. No eres tus pensamientos. Esa idea no llegó de golpe, no fue una revelación clara, fue algo que empezó a aparecer poco a poco. Sergio seguía pensando, eso no cambió, los pensamientos seguían ahí, apareciendo, moviéndose, repitiéndose, pero había algo distinto, ya no reaccionaba igual. Antes, cada pensamiento parecía importante, tenía que entenderlo, tenía que resolverlo, tenía que hacer algo con él. Ahora, no siempre. Empezó a verlos de otra forma, como si no todos fueran necesarios, como si algunos simplemente pasaran. Y eso cambió su relación con la mente, porque dejó de intentar controlarlo todo, y empezó a observar, sin intervenir tanto, sin engancharse a cada cosa que aparecía. No siempre lo conseguía. Había días en los que volvía al bucle, momentos en los que se perdía otra vez. Pero incluso ahí, había algo distinto. Se daba cuenta antes, volvía antes. Y eso marcaba una diferencia enorme. Sergio empezó a entender algo que nunca se había planteado. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que aparece en tu mente merece atención. Y lo más importante, no eres lo que piensas. Esa idea no eliminó el problema, pero lo cambió, porque le dio algo que no tenía antes: distancia. Y en esa distancia, empezó a aparecer algo nuevo: calma. Capítulo 6. Aprender a parar. Parar no era dejar de pensar. Sergio ya lo había entendido. No iba a conseguir apagar su mente. No de golpe, no a la fuerza. Pero sí podía hacer algo diferente. Podía dejar de seguir cada pensamiento. Y eso lo cambió todo. Empezó con algo simple: sentarse sin hacer nada, sin móvil, sin distracciones, sin intentar llenar el silencio. Al principio fue incómodo. Su mente se activaba más. Los pensamientos aparecían más rápido, como si necesitara ocupar ese espacio. Pero esta vez no reaccionó igual. No intentó frenarlos, no intentó cambiarlos, solo los dejó estar. Y se quedó, observando, respirando, una y otra vez. No siempre era fácil. Había momentos en los que se enganchaba, en los que volvía al bucle. Pero cada vez que se daba cuenta, volvía, sin enfadarse, sin frustrarse, simplemente volvía. Y poco a poco, ese espacio empezó a crecer. Los pensamientos seguían ahí, pero ya no ocupaban todo. Había momentos entre ellos, pequeños silencios, y en esos silencios, empezaba a sentirse mejor. No porque todo desapareciera, sino porque ya no estaba completamente atrapado. Y eso era suficiente para seguir. Capítulo 7. Volver a ti. Con el tiempo, Sergio empezó a notar cambios más claros, no en su mente, en su forma de estar. Seguía teniendo pensamientos, seguía habiendo ruido, pero ya no reaccionaba igual. Había más presencia, más momentos
en los que estaba realmente donde estaba, escuchando, mirando, sintiendo, sin estar en otro sitio, al mismo tiempo. Y eso hacía que todo cambiara. Las cosas simples volvieron a tener peso. Una conversación, un paseo, un momento sin hacer nada. Antes todo eso pasaba desapercibido, porque su mente siempre estaba en otro lugar. Ahora no. Ahora había momentos reales. Momentos en los que no estaba pensando en otra cosa. Momentos en los que simplemente estaba. Y eso le dio algo que hacía tiempo no sentía. Tranquilidad. No constante, no perfecta, pero real y suficiente. Sergio entendió algo que nunca le habían enseñado. No necesitas controlar tu mente para estar bien. Necesitas dejar de perderte en ella. Capítulo 8. Cuando la mente se calma. La mente no dejó de pensar. Eso nunca pasó, pero dejó de ser un problema constante. Porque Sergio ya no luchaba contra ella, ya no intentaba apagarla, ya no intentaba controlarlo todo. Había aprendido algo más útil. Había aprendido a observar, a no reaccionar automáticamente, a no seguir cada pensamiento como si fuera importante. Y eso cambió su experiencia por completo, porque la mente, sin resistencia, se calma sola. No siempre, pero muchas veces. Y cuando no lo hacía, ya no era lo mismo, porque había espacio, porque había conciencia, porque había alguien observando. Y no solo reaccionando. Sergio no se convirtió en alguien perfecto. No dejó de pensar, no dejó de tener días difíciles, pero dejó de estar atrapado. Y eso fue suficiente. Mensaje final. No puedes evitar que tu mente piense. Eso no está en tu control, pero sí puedes dejar de seguir todo lo que aparece en ella. No todo pensamiento es importante. No todo lo que imaginas es real. No todo lo que sientes necesita ser resuelto en ese momento. A veces, el problema no es pensar, es no saber parar, no saber observar, no saber dejar pasar. Y cuando empiezas a hacerlo, aunque sea poco a poco, algo cambia, no fuera, dentro, porque el silencio no es ausencia de pensamientos, es la capacidad de no perderte en ellos. Y eso está más cerca de lo que crees.